Bueno, muchas gracias a este equipo 3 porque explicaron muy claramente los diferentes conceptos que maneja Pereira en este libro que estamos viendo de semiótica de la televisión. También sus diapositivas estuvieron así como muy claras y también se tomaron el trabajo de buscar videos para explicar las diferentes categorías que estaban dentro de la presentación. Entonces, gracias a los compañeros por esta exposición número 3 que estuvo muy bien realmente, ¿no? Entonces, nada más vamos a hacer el repaso de lo que mencionaron los compañeros. Entonces, algo que es bien importante es que nosotros llevamos más de 100 años de estudiar la narrativa. Llevamos más de 100 años de que estamos estudiando todo esto que tiene que ver con las narrativas y primeramente se va a empezar a estudiar en el campo de la literatura. Entonces, como se mencionó también en la exposición, el primero que va a hacer ese estudio del campo de la narrativa va a ser Vladimir Prov. Entonces, Vladimir Prov lo quería aplicar a los cuentos de niños, a los cuentos fantásticos, y unos dicen que leyó 100 cuentos, otros dicen que leyó más de 100 cuentos, hasta más de 500 cuentos, y en base a esos 500 cuentos que va a leer Vladimir Plor, va a ir sacando las diferentes funciones que son importantes para los relatos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos una telenovela, siempre hay el momento en que el chico conoce a la chica, el momento en que se enamoran, el momento en que no se le pide que sea su novia, luego el momento en que tiene que ir a buscar ese objeto que de repente se pierde o tiene que pasar por ciertas pruebas, luego está esa persona que lo va a calificar, para que sepa manejar la espada, para que sepa recorrer el camino, para que sepa pelear. Y entonces se van repitiendo una serie de acciones, y estas diferentes acciones se repetían en todos estos cuentos maravillosos, ¿no? Entonces, él va a encontrar que existe como una forma o existe una estructura que es general a todos estos diferentes cuentos. Pero lo que van a ver en el caso de la literatura es que no solamente se puede aplicar a los cuentos para niños, no solamente se puede para estos cuentos mágicos, sino se puede aplicar a todos los diferentes relatos, ¿no? Entonces, en el año de los 50, otro investigador francés va a ser también para el relato, va a ser también otras 31 funciones que serían muy importantes para todos los relatos. Y de aquí van a ser esta idea de una semiótica narrativa. Entonces, una de las semióticas más importantes dentro del campo de la semiótica sería la de las semióticas narrativas. Y esto de las semióticas narrativas principalmente se va a empezar a implementar, creo que en el año de 66 aproximadamente. Entonces, Roland Barthes va a hacer un librito, y en ese librito, que se llama Análisis estructural del relato, va a convocar a varios estudiosos del relato para que escriban un artículo cada uno de ellos, y que cada uno de ellos de cómo se podía estructurar este relato y cuáles serían las secuencias más importantes que tendría este relato, y todo lo que tendría que ver con una semántica, con los significados de cómo se van combinando estas diferentes secuencias, ¿no? Entonces, este libro de análisis estructural del relato se puede descargar en PDF. A ver si lo encuentro, también se los puedo mandar, el de análisis estructural del relato. Y Roland Barthes va a escribir el primero de esos artículos, y él va a escribir en esto de los primeros artículos, va a escribir cómo funciona este relato. Entonces te dice que el relato a veces va muy rápido, pero a veces puede hacer como ciertas pausas para que sea más interesante. O a veces también de repente el relato se puede ir a describir ciertos personajes, se puede ir a describir ciertos lugares, se puede ir a describir ciertos objetos, y también el relato siempre tiene que estar cambiando y siempre tiene que tener diferentes movimientos, ¿no? Entonces hay unas ciertas partes donde va más rápido, ciertas partes donde va más lento, ¿no? Hay una película de Spielberg, que es esta película de los dinosaurios. Entonces, esa película de repente fue así como un poquito novedosa, porque siempre iba muy, muy, muy rápido y nunca tenía estos momentos de descanso que casi siempre van a aparecer en los otros tipos de relatos, ya sean de novela, ya sea de cine o ya sea de televisión. Entonces, Spielberg quiso hacer un relato que fuera completamente rápido y que no tuviera como ningún descanso, ¿no? También Humberto Eco va a escribir en ese libro de análisis estructural del relato, y él va a escribir a cómo funciona James Bond. Entonces, James Bond siempre tiene ciertos indicios, ciertas informaciones que le van a ir permitiendo atrapar al culpable. Y otros de los teóricos que van a escribir en este libro de análisis estructural del relato va a ser otro señor que se llama Todorov, otro señor que se llama Genet, y a quien mencionaron que es Greimas.
Janet va a ser muy importante porque él va a seguir trabajando durante 20 años todo lo que tiene que ver con el relato y va a trabajar muchísimo más los aspectos del narrador, los aspectos del tiempo y los aspectos que tienen que ver con el espacio. Y también en ese libro de análisis estructural del relato va a escribir Greimas. Entonces Greiman es importantísimo porque Greiman va a ser el padre de esta semiótica narrativa y en esta semiótica narrativa él quiere ver que todo tiene significado, todas las diferentes organizaciones de las secuencias producen un determinado significado. Entonces el cuadrito que nos explicaban de que estaba el héroe, el oponente, el ayudante, y se van a confrontar a través del relato, él los va a ver como una diferente sintáctica, y en esta sintáctica los personajes van a cumplir determinados roles, van a cumplir determinadas funciones para que se pueda ir desarrollando el relato. Entonces, a partir de esta semiótica del relato, que primeramente nace en el caso de la literatura con Prop, y también los formalistas rusos van a estudiar los relatos de la novela, van a estudiar los relatos que tienen que ver con el cuento, y posteriormente se van a pasar al caso del cine, y posteriormente se van a pasar al campo de la televisión. Entonces, si consideramos esto que escribió Prop y esto que escribieron los formalistas rusos, se puede decir que llevamos 100 años estudiando el relato, primero el relato literario, y posteriormente el relato del cine, y posteriormente el relato que tiene que ver con la televisión. Entonces, estos señores que eran los formalistas rusos, no solamente quisieron ver lo que tiene que ver con el relato, sino ellos también se fueron a estudiar cómo se produce la significación dentro de la poesía. Entonces, cuando se hace una poesía, pues tiene que rimar, tiene que tener pausas, tiene que tener ritmo, tiene que tener metáforas, tiene que tener símbolos. Y también esto lo estudiaron los formalistas rusos y también se metieron a estudiar lo que tiene que ver con el cine, ¿no? Entonces, en el caso del cine, descubrieron que el montaje es muy importante para que se dé la significación, que la música es muy importante y que el tiempo es muy importante, ¿no? Ahorita de repente vemos muchas películas que está cambiado completamente el tiempo, entonces el tiempo y el montaje serían muy importantes para el caso del cine. Y esos formalistas rusos ya lo estarían estudiando principalmente desde hace 100 años y luego estudiarían el caso del cine y luego lo pasarían a estudiar al caso de la televisión. Entonces esta semiótica narrativa Greimas va a proponer que se puede aplicar a casi todos los diferentes tipos de narraciones, a casi todos los diferentes relatos, ¿no? Entonces el relato o la narración puede existir en una canción, en una epopeya, en un mito, en una obra de teatro, en un cómic, en una película, en un TikTok, hasta cuando alguien está contando algo en YouTube, también está haciendo un relato, también está haciendo una narración, ¿no? Yo ahorita estoy tratando de sintetizar y al tratar de hacer esta síntesis también estoy haciendo una narración, también estoy haciendo un relato de lo que ocurrió dentro de la clase. Entonces, un chiste también sería un relato, un meme sería un relato, puede ser que algo que se escriba en Twitter también sea un relato. Entonces, casi la mayoría de las cosas que nosotros nos contamos, casi de la mayoría de las cosas que nosotros nos decimos, estarían constituyendo un relato, ¿no? Entonces también cuando se cuenta una nota roja, cuando se cuenta una boda, cuando se cuenta algo que está aconteciendo políticamente, también se consideraría que también puede funcionar desde el punto de vista del relato. Entonces también el relato existiría en la noticia, también el relato existiría en el campo de la política, ¿no? Entonces ahorita se está haciendo una ley para que la industria eléctrica pertenezca a los mexicanos, pero estamos viendo que sí pasa por el Senado, que se haga la ley y que los partidos de oposición no traten de votar en su contra. Entonces ahí está todo un relato, ¿no? ¿Quién la propone? ¿Cuándo lo propone? ¿Quiénes se oponen? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Los privados van a decir que absolutamente para nada y van a seguir muchos pasos hasta que se apruebe o que no se apruebe esta ley y entonces todo esto está constituyendo un relato de tipo político, ¿no? Entonces el relato existiría en el periodismo, el relato existiría en la política, existiría en el caso de los radios, de la podcast, existiría en el caso de las películas, en el caso de las obras de teatro, y también dentro de un cuadro podría haber un relato, ¿no? Entonces un cuadro puede tener un relato completamente y este relato también tendría personajes, también tendría ambientes, también tendría todos esos elementos que nos están mencionando los compañeros. Y nada más, a ver si puedo terminar rápido para las preguntas. Entonces, es bien importante esta semiótica narrativa por dos puntos, ¿no? Una se puede utilizar para que si ustedes quieren escribir, conociendo estos puntos de quiénes son los personajes, cuáles son las acciones, cuál es el tiempo, cuál es el espacio, cuál es el narrador,
ustedes puedan escribir. Entonces, si van a tomar un curso de guión, les van a pedir que conozcan todos esos elementos de espacio y de tiempo, o si ustedes quieren analizar un relato de una película, de un cuento, de una novela, o hasta un relato transmedia que ahorita está en los medios digitales, también tienen que conocer toda esta semiótica narrativa de Greimas. Bueno, entonces esa es una parte del relato. Y los otros elementos que mencionaron principalmente los compañeros sería que el relato siempre está constituido en secuencia, entonces yo lo puedo ir fragmentando en secuencias temporales, o en secuencias espaciales, o en secuencias donde van apareciendo diferentes personajes. Entonces siempre es muy importante este concepto de secuencia. Entonces los que van a estudiar cómo se van dando estas secuencias, va a ser principalmente este Todorov y va a ser principalmente este Bremont, que van a hablar de secuencias que van a ir a hacer que la narración avance o que la narración se retrase y que no avance tanto este tipo de relato, ¿no? También nos indicaron que en este relato pues estaba el principio, el desarrollo y el final, y que siempre va a tener un clímax y muchas veces va a tener puntos de cambio dentro de la estructura del relato, ¿no? Otro elemento importante que mencionaron los compañeros sería el de los personajes y los diferentes tipos de personajes, ¿no? Entonces puede haber ciertos relatos o ciertas narraciones que sean más de personajes, o puede haber ciertos relatos que se puedan ser más de tipo de ambiente. También mencionaron que es bien importante el punto de vista del narrador, porque también el narrador hace avanzar y hace retroceder lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Yo también cuando estudiaba en políticas leíamos las fotonovelas. Creo que ya no existen esas fotonovelas que eran de románticas o que eran de tipo vaquero, y siempre había un narrador y el narrador escribía lo que iba a hacer los personajes y luego estaban los diálogos, ¿no? Entonces el narrador era importantísimo para que avanzara todo lo que tenía que ver con la narración. Luego también los compañeros nos hablaron de este modelo atancial de Greimas, que sería del oponente, del ayudante y del héroe, ¿no? También nos hablaron del punto de vista de Greimas, y en esto del punto de vista de Greimas, pues nos mencionaron el deber, el poder y el saber. Entonces son ciertas categorías epistemológicas, ciertas categorías éticas, ciertas categorías de potencialidad que van a tener los personajes para realizar todas esas acciones que de repente tenían, ¿no? Entonces aquí también nos hablaban la clasificación de Bremont, que tenía que ver con la parte del placer, con la parte hedonista, con la parte de la ética y con la parte de la pragmática, ¿no? Entonces, también luego nos hablaron de lo que serían los ambientes, que es bien importante, lo que tiene que ver con las atmósferas, lo que tiene que ver con los espacios, ¿no? Entonces, si se fijan, yo ahorita iba a escoger un fondo de atrás virtual que parecía del espacio, entonces estaba así como muy divertido, pero no sé si para ustedes hubiera podido ser divertido este fondo del espacio. A mí se me hacía bastante chistoso este fondo que tenía que ver con el espacio, ¿no? Y luego ya cambiando un poquito a algo que no sea la narración desde el punto de vista literario, ya pasando más al punto de vista de la narración audiovisual, ya va a requerir de elementos de la puesta en escena. Entre los elementos de la puesta en escena más importantes que mencionaron los compañeros, estaría el vestuario, estaría el maquillaje, estaría la banda de sonido, estaría los efectos especiales. Y luego nos dijeron que aparte del espacio, otro elemento narrativo muy importante sería lo que tiene que ver con el tiempo. Y luego preguntaban de esta cuestión de que si los elementos proxémicos solamente serían espaciales, pero también si pensamos en la danza o si pensamos en el teatro, los personajes están moviendo a través del espacio o están bailando, entonces eso que están marcando a través del espacio. Entonces Roland Barthes decía que un teatro era este cuadro que en lugar de estar así vertical, estaba hacia abajo, que sería la parte del escenario, y también lo podíamos dividir en diferentes cuadrantes, ¿no? Entonces cuando el actor o el bailarín se está moviendo, está participando de todos los diferentes espacios, adentro, al centro, atrás, adelante, al fondo, pero también está funcionando con determinado tipo de movimiento, de ritmo, y está creando también todo un tiempo, ¿no? Entonces esto es bien importante para ciertos directores, cómo manejan a los actores, o también sería muy importante para los bailarines, que tienen que bailar más rápido, más lento, y tienen diferentes ritmos, ¿no? Entonces también a través de eso se estaría creando todo lo que tiene que ver con el cuerpo, y el cuerpo sería uno de los temas también más importantes ahorita dentro de la semiótica, cómo se maneja este cuerpo en el espacio, en el tiempo y dentro de las diferentes relaciones sociales, ¿no? Y luego algo que nos hablaban que también era como muy interesante, que muchas veces en el caso del cine
tenía que ver con los diferentes planos que se manejaban y tenía que ver con el sonido. Entonces los planos que se manejaban y el sonido ya me estaba produciendo toda una atmósfera narrativa y ya no estaba produciendo una manera de contar, una manera de relatar diferente al de la literatura. Por el caso de la literatura solamente serían palabras y en el caso del audiovisual pues ya tengo la imagen, tengo los colores, tengo los sonidos, tengo la edición y entonces cambia completamente esta narración cuando es en literatura a cuando es en el caso de la narrativa audiovisual, ¿no? Entonces podemos hablar de dos tipos de narraciones, una que sería narración más literaria y una que sería lo que tiene que ver más con la narración audiovisual. Y aquí en esto que tiene que ver más con la narración audiovisual, pues principalmente tendríamos que ver la parte del montaje y la parte ahorita que tiene que ver con la imagen digital, que sería producir estos fondos de repente que no son reales. Creo que mi fondo se ve bastante chafita, que no creo que nadie puede pensar que este es un fondo real, sino se pueden producir diferentes fondos más digitales. Y también nos hablaban de la parte de la enunciación, que muchas veces la cámara va a funcionar como el enunciador, que la cámara se puede acercar, le puede dar vuelta completamente al personaje, se puede alejar. Entonces muchas veces las películas empiezan con un plano abierto y muchas veces cuando el personaje está pensando puede ir hacia adelante o la cámara puede ir hacia atrás o tú puedes marcar el espacio, el estado emocional de los personajes con determinada música, ¿no? Entonces si yo estuviera en cámara y me ponen una música triste, pues podrían relacionar que yo estoy triste, o si me ponen una música alegre, podrían relacionar que yo estoy contento de acuerdo a lo que está apareciendo dentro de la música, ¿no? Y por último creo que mencionaron la parte de los géneros, que también los géneros serían muy importantes. Si es de melodrama, si es de comedia, si es de ciencia ficción, si es de aventura, si es de melodrama, o en el caso de la televisión, si es un reality, o si es un noticiero, o si es un documental, o si es un reportaje, ¿no? Y creo que también el último punto que mencionaron es la relación entre teatro y cine. Y en esto entre teatro y cine es cómo se adaptaría algo del teatro al cine, ¿no? Ahorita hay una película de Pedro Almodóvar que se llama La voz humana, que está inspirada en una obra de teatro de Jean Cocteau. Entonces como muy interesante cómo algo del teatro se puede pasar al caso del cine, ¿no? Entonces con esos autores, principalmente con Greimas, y es el más importante que nos habla acerca de esta semiótica narrativa, y lo que está haciendo Pereira es sintetizar esto que menciona principalmente Greimas para estudiar todo lo que tiene que ver con la semiótica narrativa, ¿no? Ahorita en la facultad, creo que si ustedes se van al área de producción audiovisual, hay una materia que se llama narrativa audiovisual, ¿no? Entonces, hay narrativas que tienen más que ver con lo digital, narrativas que tienen que ver más con lo transmedia, y también en el caso de la literatura pues estarían estas narrativas literarias, ¿no? Entonces para aplicarlo al caso de la narrativa audiovisual, pues yo tengo que conocer principalmente esto que dijo Barthes, esto que dijo Genet y esto que dice Greimas, ¿no? Entonces están muy relacionadas esta semiótica literaria y con esta semiótica audiovisual. Entonces ahora sí vamos a ver las preguntas que